Bienvenidos a Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar con actores, con líderes claves que generan opinión sobre justamente temas del día, temas que globalmente nos interesan, mundialmente nos interesan, pero también aquí localmente. Soluciones innovadoras alrededor del mundo que construyen una sostenibilidad para el planeta. Este programa es transmitido los días viernes a las 7 de la noche y los días domingos a las 2:30 de la tarde por Telesucesos, y también en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahora tenemos el grato momento de que Antonella Calle nos acompañe. Y Antonella obviamente nos va a explicar qué es lo que ha pasado en el Ecuador en esta última semana. Ganó la consulta popular del sí por el Yasuní, del sí por el Chocó Andino. Y obviamente creo que este es un ejemplo a nivel mundial. Hemos estado como noticia en todas partes del mundo y sienta sin duda alguna un precedente sobre un nuevo modelo de desarrollo, una apuesta que quieren darle especialmente los jóvenes a construir un Ecuador que sea un Ecuador postpetrolero, un Ecuador que le dice no a la minería, sino un Ecuador que respete la naturaleza, que respete la biodiversidad y que le apueste a un desarrollo centrado en la naturaleza y centrado en la gente. Bienvenida Antonella. Y yo creo que contigo primerito quiero averiguar quién eres. Estábamos algo conversando antes de grabar el programa y Antonella ya me contó quién era, pero sin duda alguna quisiera presentarles. Es una gran voz de los Yasunidos y obviamente está en ti decir qué es lo que te llamó la atención y por qué te uniste a la campaña de Yasunidos. Muy buenas, muchas gracias por la invitación al programa y también a todas las personas que nos están escuchando o mirando. Bueno, yo soy Antonella Calle, soy del colectivo Yasunidos y hace 10 años, cuando se declaró la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní Teté, yo tenía 19 años. En ese momento yo ya era muy sensible y cercana a los activismos a favor de los derechos de los animales. Y cuando pasó esto de que el presidente de ese momento, Rafael Correa, decidió iniciar la explotación petrolera del Yasuní Teté, uno de los lugares más megadiversos del planeta, fui uno de los y las jóvenes que en ese momento nos indignamos porque no creíamos posible que un lugar tan importante para el planeta, para el Ecuador y para las vidas que habitan ahí se explote, ¿no? Entonces, yo y otras jóvenes de ese momento nos juntamos y ahí nació Yasunidos. Y bueno, desde ahí vengo en la causa del Yasuní estos 10 años junto a otros compañeros y compañeras exigiendo que se dé la consulta popular. Y bueno, aparte también soy comunicadora social y esa soy un poco. Muy bien, Antonella. Y bueno, como joven activista, quiero que me digas, o cómo le ves tú, ¿es el final de una lucha, de una década, o es el principio de qué? Para mí, la lucha del Yasuní creo que nunca se va a acabar. Y este es el final de un capítulo en esta lucha. La consulta popular, como recordemos, hace 10 años nosotros como Yasunidos y gracias a todo el pueblo ecuatoriano en ese momento recolectamos 757,000 firmas a nivel nacional para que se dé esta consulta popular, ¿no? Y finalmente lo que pasó en ese momento es que el presidente de ese momento no quería que se dé la consulta popular y nos anularon más del 60% de las firmas. Pero nosotros sabíamos que las firmas que recogimos no eran falsas, sino que eran reales de la gente que quería que se les consulte, ¿no? Y por eso, con esa convicción, nunca dejamos de exigir justicia y que se reparen los derechos vulnerados de las 757,000 personas que firmaron. Entonces, venimos luchando estos 10 años hasta que por fin el CNE, el TCE y la Corte Constitucional nos dieron la razón y pudimos tener esta consulta popular. Pero eso es una parte de toda esta lucha por la defensa del Yasuní, una parte muy importante. Pero con esto finaliza, ¿no es cierto?, este capítulo de la consulta popular que nos ha tomado 10 años y empieza otro capítulo muy importante. Ok, y
quiero expresarte una preocupación que estoy escuchando en varios espacios también, y que es precisamente el por qué en Orellana y Sucumbíos votaron por el no. Sí, ¿Cuál es la explicación? Sí, es muy importante y básicamente esto se debe a dos factores. El primer factor es que recordemos que la campaña del no fue una campaña bastante desde el miedo y desde el terrorismo económico. El Ecuador ahorita, como sabemos, ya está en una profunda crisis a nivel social, a nivel económico, con altos niveles de desempleo, con bajos niveles en inversión, en salud, en educación, y han sido 50 años de explotación petrolera. Y estamos así ahora, ¿no? Con profundas crisis. Es decir, que lastimosamente la plata del petróleo no ha solucionado los problemas de la mayoría de la población. De hecho, las poblaciones amazónicas son las más pobres de este país. Ahora, justo pese a que vivimos así ahora, se metió una campaña de miedo en donde se amenazó mucho a las personas. Incluso se llegó a decir que si ganaba la consulta popular del sí, se iban a parar varios bloques petroleros en la Amazonía. Cuando recordemos que dentro del Yasuní hay varios bloques, hay 8 bloques y solo uno, que es del Yasuní Tete, es el que ahora se va a frenar. Y no se va a frenar mañana tampoco, sino esto tiene un proceso, va a tomar su tiempo. Pero también es importante anotar eso. Mucha gente lastimosamente fue a votar desde el miedo, desde el terror. También sabemos por compañeros que habitan en la zona que tienen familiares cercanas a la industria petrolera, que también se les amenazó y se les pidió que tienen que votar por el no, y si no, podían perder sus trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, lastimosamente, la empresa petrolera, la campaña del no, actuó bajo el miedo, y esto obviamente hizo que mucha gente vaya por el no. Ok. Y también hay mucha preocupación alrededor de que se tiene que salir dentro del plazo de un año, justamente con toda la infraestructura. ¿Cuáles son precisamente los pasos a seguir que ustedes proponen en relación a eso? Y también, ¿cuáles serían las propuestas para ayudar a pensar, no solo al gobierno, sino al Ecuador entero, aquel hueco fiscal que también, sin ser lo que nos decían, hay un hueco fiscal, sin duda alguna? Entonces, yo vería más bien ahí como una gran oportunidad de generar consensos y ponernos a trabajar, todos, ¿no? La academia, la sociedad civil, el gobierno, el que venga, etcétera, para salir de esta propuesta y ver qué se viene, ese modelo de desarrollo que podría ser la chispa que encienda justamente a algo más, ¿no? Sí, eso es lo importante, porque lo hermoso aquí es que ganamos el sí, que se va a parar la actividad petrolera en la zona, pero además es una oportunidad histórica para el Ecuador, y es comenzarse a pensar en un Ecuador post-petrolero. La economía petrolera en sí nos ha demostrado que ha ido a unos pocos y a la corrupción, pero además se nos ha vendido el cuento a los ecuatorianos y a ecuatorianas que el petróleo es algo que nunca se va a acabar. Y se explote o no el Yasuní y otros campos, las reservas petroleras se van a acabar. Y el problema es que si nosotros no empezamos a pensar en este momento en alternativas, mañana se va a acabar el petróleo y simplemente ya no van a haber esos ingresos, ¿no? Entonces, por eso es importante esta consulta popular, porque nos obliga a los ciudadanos, pero también al Estado y a los diferentes gobiernos de turno a pensarnos un Ecuador post-petrolero. Ahora, en el caso concreto del Yasuní Tete, es importante decir que desde que se publican los resultados oficiales hay un año para que salgan las actividades petroleras, pero en este año no se contemplan, ¿no es cierto?, ni fines de semana, ni feriados. Por lo tanto, esto pasaría más o menos en el 2025 recién, ¿no? Entonces, el retiro de las actividades en la zona va a ser progresivo. Lo importante, y a nosotros como ecologistas lo que nos importa también, es que se dé un retiro que no genere más impactos de lo que ya hay, pero que también sea responsable, ¿no es cierto?, con la zona, con el ecosistema, y además que se dé la debida reparación ambiental que necesita la zona. Petroecuador ya ha sacado un comunicado anunciando que va a respetar esto, que va a hacer ¿no es cierto?, la debida remediación ambiental, pero además que va a cumplir con los plazos que se han puesto. Esto es muy bueno, en un estado democrático esto se saluda mucho. Entonces, eso por una parte. Y como
como les decía, no es que mañana desde que se publican los resultados oficiales ya se cierra la llave y tienen que salir todos, no, sino esto es un proceso, es una cosa progresiva. Mientras tanto, específicamente para la zona hay que comenzar a pensar justamente en, por ejemplo, para la zona en específico, en proyectos de turismo comunitario. Y es importante decirlo, turismo comunitario, porque también vemos que el turismo a gran escala y masivo, como vemos en Galápagos y en otras zonas del mundo que son frágiles, también pueden generar impactos ambientales, ¿no? Entonces, en la zona puede haber turismo responsable, sostenible, que vaya de la mano con las comunidades, que también es un proceso. Entonces, mientras iniciamos con el proceso, ¿no es cierto?, de salida de la infraestructura, también hay que iniciar este otro proceso con las comunidades de la zona. Y la buena noticia es que no es la primera vez que se va a hacer esto en el Yasuní ITT. En el Yasuní en general, no en el Yasuní ITT, pero en otras partes del Yasuní, del Parque Nacional Yasuní, ya hay proyectos de turismo comunitario, como, ¿no es cierto?, el Napo Wildlife Center, que es un proyecto muy exitoso. De hecho, ahí lo que les permite a las comunidades de este proyecto es suplir cosas de salud o educación que lastimosamente el Estado ecuatoriano no está dando, ¿no? Entonces, hay ya ejemplos, lo importante es tomarlos y comenzar a poder trabajar eso en la zona. Y refiriéndome al plan de cierre y abandono, cualquier operación a cualquier nivel tiene que tener una licencia ambiental, y esa licencia ambiental contempla ya un plan de cierre y abandono con los recursos que tiene que invertirse para aquello. Ahora, ese plan de cierre y abandono, efectivamente lo que tú dices, no necesariamente tendría que ser dentro de un año, sino justamente con los plazos que se tiene que hacer, y tendría que dejarse la restauración y la remediación del área como en teoría debió estar, y luego el abandono, que sería ya la situación de sacar toda la infraestructura. Esto igual lo tenían que hacer en 5 años, en 10 años, lo que quiera, es decir, se adelantó, pero tenía que estar contemplado, y ahí hay los recursos, o debería tener los recursos para hacerlo. Entonces, ahí también creo que había un poco de desinformación o desconocimiento. Por otro lado, quería comentar contigo, Antonella, porque también se mencionaba que el área va a quedar desolada, o sea que la presencia del Estado era Petroecuador, pero la presencia del Estado no necesariamente es Petroecuador. Ahí debería haber guardaparques, porque es parque nacional, y están las comunidades para defender el territorio. Entonces, ¿de qué abandono posible podría hablarse? O también se dice, bueno, se deja ahí ese territorio y entrarán los madereros, los mineros ilegales, etcétera. ¿Es eso viable? Eso justamente es importante resaltar, porque se dijo mucho esto, ¿no? De que sale la industria petrolera, eso va a ser tierra de nadie, en pocas palabras. Pero es importante notar 2 cosas. La primera es que en el Yasuní viven pueblos de reciente contacto, como los guaraní, también viven pueblos quichua, y también viven los pueblos aislados, ¿no es cierto? Entonces no es un territorio vacío, no va a quedar abandonado, ahí habitan pueblos, por una parte. Por otra parte, aquí, ¿no es cierto?, en las ciudades tenemos, ¿no es cierto?, los policías de tránsito, la policía, ¿no es cierto?, que está, y no se nos está condicionando la presencia de esa seguridad. No nos dicen, si usted me deja explotarle aquí en su casa petróleo, minería, yo le doy protección, ¿no es cierto?, que tenemos todas y todos los ecuatorianos, que podemos llamar a la policía, ¿no? A nosotros no se nos condiciona eso, pero a los pueblos amazónicos se les ha condicionado eso, ¿no? Y eso vimos en esta última campaña. Se decía, si ustedes votan por el no, va a salir la petrolera y no va a haber quien cuide el territorio justamente de las actividades ilegales. Como un problema muy importante ahí, ilegal, que se da, es el tema de la tala, ¿no? De la tala justamente, sobre todo de madera de cedro, ¿no? Que es como bastante apetecida en el mercado. Y el problema es que eso no puede pasar, porque el Estado ecuatoriano es el responsable de proteger este territorio, además porque es un parque nacional. Entonces sí, tienen que haber guardaparques, y de ser necesario también la presencia de otros actores del Estado para proteger esta zona, y además proteger a los pueblos que están
ahí esto es responsabilidad del Estado. Lastimosamente vemos como en el último gobierno se cortó bastante presupuesto, en los dos últimos gobiernos se cortó bastante presupuesto justamente al Ministerio de Ambiente para guardaparques, ¿no? Y en el Yasuní es fundamental que estén los guardaparques, también porque hay tráfico de especies, ¿no? Pero esto no es rol de la petrolera y tampoco es que la petrolera ha estado cumpliendo ese rol. O sea, hay empresas petroleras en la zona y sin embargo también hay tala ilegal de madera, ¿no? Porque es un rol del Estado ecuatoriano. Entonces ahí también está nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, exigir al Estado ecuatoriano que cumpla con su deber en la zona y que esté presente en la zona. Y entonces, como siguientes pasos, volvamos al tema del gran acuerdo nacional para ver si se logra por fin ya pensar en serio en una transición ecológica, una transición energética, porque además el mundo va hacia allá y nosotros nos estábamos quedando pero atrasados, ¿no? Entonces ejemplos como el de Costa Rica, ejemplos como otros que tenemos en el mundo nos dicen sí hay cómo. Es posible que esta sea la oportunidad para sentarnos a trabajar todos juntos. Ustedes estarían convocando a una gran unidad nacional por una transición. ¿En qué están pensando? Sí, bueno, es súper importante porque hay que ver que ganamos con, digamos, casi el 60%, el Yasuní ganó el 60%, y eso nos dice que hay un gran acuerdo nacional. Es decir, el Yasuní consiguió lo que no consiguió ningún candidato en estas elecciones, ¿no? Entonces, si en algo estamos de acuerdo las y los ecuatorianos, es que queremos defender el Yasuní, que queremos dejar un mejor futuro, un mejor Ecuador y un mejor planeta para las y los ecuatorianos y para el planeta en general, para nuestras futuras generaciones. Y ahí hay un consenso, y eso es muy importante, porque una vez más el Ecuador da una señal de que es un país que le interesa defender la naturaleza, la vida, y que además da un primer paso en firme a favor de la lucha en contra del cambio climático. Y justo eso, obviamente, hay que tomarlo y hay que desde ahí comenzar a tejer. Por eso nosotros lo estamos pensando ahorita desde varios ámbitos, ¿no? El uno es obviamente para pensar la remediación y el retiro en la zona. Si bien es una responsabilidad y obligación de la empresa que está ahí, también nosotros, como siempre lo hemos hecho, vamos a generar una comisión que sea interdisciplinaria con expertos de diferentes ramas, que es tan importante para que puedan también aportar y vean cómo es la mejor forma para hacer, ¿no es cierto?, ya sea la remediación ambiental y también la salida, ¿no es cierto?, de las empresas en la zona. Eso es muy importante, y desde la sociedad civil, como ya lo hemos hecho antes, desde diferentes sectores, tanto de la academia, desde lo profesional, ¿no es cierto?, siempre hemos puesto el hombro para aportar con salidas, ¿no es cierto?, a estos nuevos escenarios que nos toca enfrentarnos, y también obviamente desde las alternativas económicas. Nosotros como Yasunidos mismo hemos propuesto varias alternativas desde hace 10 años, ahora también en esta nueva campaña, y también vamos a seguir sumando voces que puedan aportar a esto. Eso es lo importante, y por eso invitamos a toda la sociedad civil a que se junten a esto. No se acabó aquí la lucha por la defensa del Yasuní, tenemos que comenzar a organizarnos justamente, ¿no es cierto?, en un amplio frente en defensa del Yasuní, pero también para empezarnos a pensar este Ecuador postpetrolero, que no es algo solo de los grupos ecologistas, sino es de todas las personas que habitamos este país y que nos interesan mejores días para las futuras generaciones. Y yo veo muchas voces a nivel mundial, especialmente de jóvenes, y yo veo con gran esperanza en ese sentido, porque fíjate que la Corte aprobó a favor de la consulta, no de la consulta, sino de una demanda que hicieron los jóvenes de Montana, no sé si supiste, justamente los jóvenes plantaron una demanda que la Corte en Montana, en Estados Unidos, la aceptó porque estaban siendo sus derechos vulnerados por la contaminación que está ejerciendo el metano a nivel mundial y el tema de cambio climático. Y ganaron. Entonces yo comienzo a ver estas luces allá en Ecuador, hace par de años en Holanda, que los jóvenes también, con el caso que no me acuerdo cómo se llama ahorita, entonces
estamos haciendo estas voces más fuertes que se escuchan, y también creo que es la conciencia de una nueva generación que ya comienza a sentir de primera mano los efectos de lo que hemos destruido con a la naturaleza y que nos está regresando. Entonces, es una voz de esperanza sin duda alguna, y el Ecuador tiene una presencia ahora, y con algunos ejemplos a nivel internacional, y ahora con esta consulta popular única en su género, es un referente mundial en términos de cambio climático y en términos de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Porque, o sea, un gobierno que pueda entender esto podría aprovechar muchísimo justamente para atraer los recursos que vamos a necesitar, ¿no?, para cubrir los huecos. ¿Cómo verían ustedes potenciar eso como Ecuador a nivel internacional? Dando ejemplo, hablando, supongo que en las conferencias internacionales en el marco de Naciones Unidas sobre biodiversidad, de que esto puede ser una contribución muy importante a llegar a esa meta que necesitamos cumplir a nivel mundial, que estamos lejos, y en términos de cambio climático también, porque es parte de una Amazonía que nos sirve para el pulmón del planeta, y que mantenerlo así, pese a la pobreza que tenemos, a los problemas económicos del Ecuador, es un rayo de esperanza, y que debe ser de alguna forma reconocido también a nivel mundial, ¿no? Entonces te dejo como inquietud, pero supongo que ya lo están pensando también. Sí, bueno, aquí es importante ver que tenemos como dos tareas, una desde la parte de la sociedad civil organizada y también otra desde el próximo gobierno que venga. Y el próximo gobierno que venga es importante justamente ver los números. El Yasuní es el gran ganador de estas elecciones, y gane el candidato o la candidata que están para segunda vuelta, tienen que saber que si hay un consenso nacional es el Yasuní. Y desde ahí tienen que actuar. Y justamente el que el 60% de la población haya decidido defender el Yasuní es un primer paso importante justamente para pensar en política pública ya, ahora sí ya, y no dar más largas, que vayan a enfrentar el tema de la crisis climática que ya lo estamos viviendo ahorita. Otra, que también vayan a pensarse ya en un Ecuador postpetrolero desde la política del Estado, ¿no? Por una parte, y por otra también a nivel internacional. El gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano, es un importante avance, más allá de que no fue una cosa de un gobierno, sino del pueblo ecuatoriano, pero esto le da paso al Estado ecuatoriano a decir, bueno, nosotros estamos haciendo nuestra parte, el Ecuador está haciendo su parte para enfrentar el cambio climático, ¿no? Ahora también cómo se juntan otros países y organismos internacionales a aportar a esto. Pero justamente, lastimosamente, eso depende del gobierno que venga, pero por eso tenemos que estar muy vigilantes las y los ecuatorianos de que cumplan y que sigan, porque más allá de que haya votado, de que haya ganado el sí o el no, los ecuatorianos le estamos diciendo al próximo gobierno qué país queremos. Y el próximo gobierno tiene que cumplir con eso, porque además está expresado en un voto, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, por otra parte, nosotros desde la sociedad civil siempre hemos estado buscando y pensando en formas de cómo con la sociedad civil organizada de otros países también vamos contagiándonos de estas iniciativas, porque recordemos que es muy importante que el Ecuador dé este paso en contra de la lucha del cambio climático, pero si lo hacemos solo no va a servir de mucho. Es importante que el resto de países lo comiencen a hacer, y creo que nosotros hemos dado este primer gran ejemplo y seguiremos haciéndolo, ¿no? Así es. Así es, mis queridos radioescuchas, audiencia en general. Este es un gran paso que ha dado el Ecuador, sin duda alguna. Habrá que ver si es necesario reformas constitucionales, reformas legales. La Asamblea General, la Asamblea que viene electa, también tiene que estar atenta a lo que se necesita, si es que es del caso. Obviamente el nuevo gobierno tendrá que hacerlo, la propia sociedad civil y el país en general, y todos nosotros estaremos alertas para ver en qué se puede apoyar para construir
nuevo modelo de desarrollo que, como Antonella dice, es justamente lo que los ecuatorianos nos hemos expresado en las urnas. Queremos algo que sea diferente a lo que ya cumplió un ciclo, digámosle así. Con esto queremos cerrar este espacio agradeciendo a Antonella, por supuesto, representante y vocera de los Jazz Unidos, y a todos ustedes por su sintonía. Este programa es reproducido en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todas las plataformas digitales de Perspectivas Ambientales, Twitter, Instagram, YouTube y también Facebook, perdón. Los animamos, como siempre, a compartir, a dar un like en este contenido para llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Un abrazo fraterno a todos ustedes.